una hora ya difícil, espero que hayan tomado cafecito peruano, que también es delicioso, no necesitan que venga de otro lado. Voy a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, que tiene muchos adeptos y también tiene otros que están ahí en esa línea de que sí, de que no, y espero que podamos compartir experiencias, que puedan aprender un poco de mi práctica clínica y de lo que hacemos nosotros en Colombia, basados y guiados en técnicas pues, de Corea, que es donde llevan mayor tiempo haciendo este tipo de procedimientos. Siéntanse por favor en toda la tranquilidad de preguntarme durante la charla si necesitan hacer alguna intervención, y vamos a ir haciéndolo de una manera que sea gratificante para todos, enriquecedora, y que podamos ojalá compartir experiencias que mejoren nuestras prácticas clínicas. Así como lo mencionaron, yo soy speaker de marca, ese es mi conflicto de intereses. Soy speaker para Colombia de MIN, que ustedes ya lo tienen acá en Perú. Ellos tienen varias referencias de hilos, pero vamos a trabajar con la que ustedes tienen acá para que puedan ver toda la versatilidad del hilo Fine, que es el que vamos a usar el día de hoy. Cuando hablamos un poquito de rejuvenecimiento facial, en general nosotros evaluamos estos 4 pilares de rejuvenecimiento. Entre ellos está la calidad de piel, las expresiones faciales, los contornos, la flacidez, los surcos y las sombras. Y para el producto específico que vamos a manejar, en contorno y flacidez, existe una técnica de arquitectura facial que se logra realizar, bien sea con un procedimiento quirúrgico o con los hilos de tracción. Lo otro que podemos hacer en este abanico de posibilidades, pues por supuesto será manejar la piel. Pueden hacerlo con peeling, que vamos a tener una charla sobre eso durante nuestro congreso. Pueden utilizar las herramientas de abanico que ustedes tengan en su consultorio, radiofrecuencia, microagujas. Bueno, ya hay ahorita una cantidad de cosas que están en este primer pilar. Las expresiones faciales, que las tratamos con neuromoduladores, la toxina botulínica, y los surcos y las sombras, para lo cual utilizaremos bioestimuladores que sean y que otorguen volumen, como lo son el poliláctico, que lo vimos esta mañana, o la hidroxiapatita de calcio, o otro tipo de manejo de volumen que sería con ácido hialurónico. Los hilos tensores están diseñados para el manejo de la flacidez. Todo proceso de flacidez y de tosis entra en ese diagnóstico para trabajar con hilos tensores. Y todos conocemos que el proceso de flacidez es lo que vemos en la foto del paciente y en nuestra consulta, pero que tiene una cantidad de cambios y de procesos bioquímicos que están relacionados con toda la estructura ósea y anatómica, capa por capa, hasta lo que vemos reflejado en las arrugas o en la pérdida de volumen. Entonces, siempre que enfoquen a un paciente para rejuvenecimiento, es supremamente importante que este concepto lo tengamos claro y lo recordemos a diario, porque no podemos permitir que una sola terapia logre cambiar y manejar todas las capas de la piel y todo el proceso de envejecimiento. Los hilos tensores entonces van a tener 2 principales funciones. Una de ellas es estimular y la otra es fortalecer. El estímulo está mediado por 2 procesos, uno que es químico, en el cual una vez se va desnaturalizando la polidoxanona, el tejido va a mostrarnos unos cambios de mejora en la piel. Elasticidad, luminosidad, mejora del contorno, todo eso está mediado por esa acción del bioestimulador, que en este caso es el PDO. Y el otro proceso es mecánico a través del hilo, que va generando un autolifting biológico. Ese es el concepto que encierra el que a través de la estructura que nosotros hemos dejado en soporte de dermosustentación, se crea una cantidad de fibroblastos y de colágeno y activación metabólica celular que van a crear, le digo a los pacientes, una cicatriz de belleza, una cicatriz que ellos no van a ver, pero que se va a mantener en el largo del tiempo una vez se reabsorbe el hilo, que más o menos son de 6 a 8 meses. Fortalecer los tejidos, para lo cual estamos haciendo vectores, por supuesto antigravitacionales, mejorando todas estas fibras de estructura. Esta mañana lo mencionamos, el retináculo cutis tiene una cantidad de fibras que van en direcciones diferentes, que nos logran hacer la diferenciación de la cara móvil y la cara fija. Y nosotros aprovechamos todas las estructuras a nuestro favor para que a través de la inserción del hilo logremos la dermosustentación. El concepto del hilo por mucho tiempo fue traccionar y llevar toda la estructura hacia atrás para hacer un lifting. Pero el concepto real es simplemente dermosustentar, y que cuando el paciente cambie de posición, de una posición horizontal a vertical, sus estructuras se queden quietas. Eso es lo que necesitamos.
MIN es un hilo de quinta generación hecho en polidioxanona, tiene unas características especiales con respecto a todos los hilos que se encuentran en el mercado y cada vez hay nuevos estudios y cada vez hay estudios que muestran algunas cosas comparativas que son importantes y son relevantes para el manejo. Cuando la marca realizó el proceso de la estructura del hilo, lo compararon con hilos de policaprolactona, que conocemos que en vivo y en in vitro pueden tener una producción de colágeno un poco mayor que la polidioxanona, pero la rigidez, la elasticidad de la fibra del hilo no es tan buena como en esta molécula, y esto permite que ellos hicieran un hilo que tiene espículas en 360 grados. Si ustedes cortan un hilo de MIN, él se ve como un solecito, y ese mecanismo hace que todo el tejido quede inserto en los 360 grados. Y es lo que tiene de ventajas frente a otras marcas que podemos utilizar. Bueno, ya no las van a utilizar. Tiene unas características de especulado y de monofilamento, es una tecnología de molde que no tiene otro en comparación. Lo que más se le asemeja a esta tecnología son los hilos de cono, que no sé si ya los han puesto, que el doctor los mencionó esta mañana, que son los hilos silueta. Y tienen una técnica bastante específica para hacerlo, tienen unas complicaciones a veces de inesteticismos agudos que al paciente no les gusta, entonces tiene ventajas sobre ese mecanismo. Son biocompatibles y son reabsorbibles, por supuesto. Esta es la tecnología del hilo, es un hilo que está hecho en molde, entonces cuando lo comparamos con una estructura que tiene un corte de láser, pues la estructura como tal de la hebra del hilo está agredida. Tiene un cambio en su contorno y eso hace que la espícula cambie en su fortalecimiento. Los hilos MIN tienen una cantidad de polidioxanona extra sobre esa estructura para no agredir el hilo y así tener 4 veces mayor soporte y fijación de los tejidos. Aquí tenemos una gráfica, esto fue lo que yo les mencioné, se ve como un sol porque todas las espículas quedan de manera sagital en todo alrededor del tejido. Y acá tenemos la fuerza de tracción de una espécula en un hilo que está hecho con corte y en los hilos de MIN como el tejido, pues aumentando la fuerza de tracción, queda en un soporte y en un apoyo que es mucho mayor. El proceso de reabsorción inicia en el periodo 0, donde se hace la inserción de los hilos, luego la primera semana donde ya se va desnaturalizando la polidioxanona que tiene un color azul, luego ya viene 2 semanas después y persiste toda la estructura normal, y acá, si lo ven después de 2 meses, pues ya no hay coloración azul, pero sí está completamente indemne toda la estructura mecánica del hilo. Espero que nunca tengan que sacar un hilo, pero si lo van a buscar después de este periodo, pues tendrán que buscar un hilo transparente, que no es tan sencillo. Este es un video que nos va a mostrar un poquito la capacidad que tienen ellos en tracción y en soporte de los tejidos. El hilo MIN que ustedes ven ahí es un hilo que es el hilo Easy, que no sé si, creo que ya debe estar por llegar acá, es un hilo doble aguja, un calibre 1.0, mide 43 centímetros y tiene una porción de espículas que no tiene, que está libre, que es donde hacemos la sujeción, y luego las otras espículas bidireccionales para dar el sostén. Muchos estudios se hacen con trozos de este tipo de tejido porque se parece un poco a las capas que tenemos y por la fuerza de tracción que puede realizar. El hilo lo que busca es compactar la estructura para volver a ese concepto de dermo sustentarla y no de estarla alando. Ese no tiene aguja, pero lo que tiene son una porción de cánula y de guía para que uno pase primero la cánula, luego pase el hilo, pero la fuerza de tracción pues es bastante importante. Esto se mide en fuerzas en newtons y para el hilo Easy, que es ese que ustedes están viendo ahí, tiene 9.8 newtons, que son más de 900 gramos de tejido, y para el hilo Fine, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, son más de 700 gramos de tejido, 7.6 newtons aproximadamente. Yo tengo uno de arma de defensa personal en la guantera de la camioneta por si acaso. Eso ayuda para muchas cosas. Cada vez tenemos más literatura porque estuvimos muy llevados de la mano de las experiencias de los compañeros.
de cómo se hacían las cosas, de cómo eran los resultados. A través de eso fuimos replicando nosotros los conceptos. Ahora ya tenemos más evidencia clínica, las evidencias casi siempre son comparativas, y así como se los mencionó el doctor esta mañana, pues hay un poco de sesgo porque son patrocinadas por los laboratorios. De todas maneras nos ayudan a darnos un enfoque de cómo es esa producción de colágeno y cómo es la activación celular una vez se pone la polidioxanona como un bioestimulador. Hay conceptos importantes con los hilos de tracción, y es que el plano que vamos a trabajar es un plano de soporte y de sustentación, ya que el estímulo está mediado por una señalización celular más allá del trayecto donde está. Si ustedes quieren bioestimular con polidioxanona, tendrán que usar hilos de monofilamento. Entonces el concepto para el paciente también debe quedar muy claro, porque esa mejora que nos van a obtener en la piel es un plus adicional, pero realmente están diseñados para dar sostén y soporte a la estructura. Si vamos a bioestimular, pues tendremos que hacerlo con monofilamento. Y ya empezamos a tener varios procesos y varios estudios en los que se hacen comparaciones en ratones, se van insertando los hilos y se han dado como conclusión que entre más capas tenga el hilo en el que se pone la polidioxanona, o sea que sea de un calibre más grueso, que tenga más capas o que tenga más espículas, la producción de colágeno sí es mucho mayor y es más importante en comparación con los hilos de policaprolactona. En esas conclusiones hay pasos muy importantes, y es que hay que leer esos artículos con mucha minucia porque pueden ser armas de doble filo. Por ejemplo, estas conclusiones dicen que sí dan buena producción de colágeno, pero de todas maneras están influenciados por el tipo de hilo, por el calibre, por la técnica, por la experticia del cirujano que los aplica. Entonces son muchos factores los que van a jugar en que el resultado sea exitoso y que ustedes lo puedan siempre llevar a cabo de esa manera. Aquí tenemos otro. Este es un estudio denso de leer, porque lo que hizo fue tomar 6 marcas del mercado y evaluar su trayectoria durante 10 años. Este tipo de pruebas estudió su mecánica, su fuerza, su rigidez, el soporte, si la espícula de corte era mejor, si la espícula de molde era mejor, y tuvieron conclusiones buenas, pero al final volvemos al mismo punto. Hay que pensar en el tipo de hilo, en el tipo de paciente, si lo pone el dermatólogo, si lo pone el cirujano. Todo eso va a influenciar en que el resultado cambie o no. Entonces yo creo que hay todavía un material académico bastante amplio para que todos sigamos trabajando, y que ojalá ustedes también se motiven siempre a publicar o a hacer experiencias que nos sirvan de soporte a todos, porque todavía es un campo que podemos trabajar. Aquí se evalúan todas estas cosas. Más o menos S5 es la calidad de hilo que más se asemeja a 1000, porque no fueron realizados con los hilos de la marca, y a pesar de que tiene ventajas sobre otros en rigidez, en estructura, por ejemplo en este en el que se hizo la inserción en el tejido, ellos vieron cómo al cambiar de la persona que hacía la inserción del hilo también se modificaba el resultado, haciéndolo con el mismo hilo. Entonces son muchas cosas que van generando variación en el proceso. Al final, una de las cosas que más rescato de este artículo es que ellos hicieron este tipo de siembras de fibroblastos alrededor de la estructura de la polidioxanona. Ustedes acá ven hilos que son de corte. Este de acá es el que más se asemeja a 1000, que son las espículas de molde, y este de acá es uno que todavía se usa, que es de marca Croma, que fue conocido y todavía se encuentra, y fue el que más generó muerte tisular alrededor del proceso. Entonces fue un hilo que se utilizó y se usa para hacer un efecto benéfico en la piel, y lo que genera es muerte de los tejidos alrededor por algún proceso biológico de contaminación. Entonces hay muchas cosas que ustedes van a tener que revisar antes de comprar un hilo que sea de excelente calidad, para que el resultado realmente sea excelente y ustedes lo puedan replicar en todos los pacientes. ¿Existe un paciente ideal? Casi siempre me llegan así como la número 1. Esta tal vez número 2 sería mi paciente muy buena. Este 3 sería mi paciente ideal, pero no me ha llegado nunca. Y este 4 es las abuelitas de ahora, que ya no son como las abuelitas de nosotros, que se quedaban en la casa, cuidaban a los nietos y tenían una vida bastante tranquila, iban a la misa, pero no, ya tienen otro tipo de actividades. Estos pacientes en una edad entre los 35 y los 45 serán nuestros pacientes ideales. Entonces también proporcionar a una paciente así, mejorar completamente su estructura solo con monoterapia con hilos, pues es difícil, así los hilos sean los mejores del mercado. Entonces siempre motívense en hacer tratamientos combinados, a evaluar muy bien el paciente para que los resultados sean exitosos. Académicamente existen
dos tipos de pacientes: el paciente ideal de hilos y al que no hay que ponerle. Ese que no hay que ponerle es el que yo les digo que me llega a la consulta, a mí y a todos. Entonces ya no se llama el que no hay que ponerle, porque no le podemos decir que no a nadie, sino el que necesita un compromiso más grande. Aquel que tiene una piel gruesa, que es típico de nuestras características de fisionomía, que tienen mucha grasa en el tercio inferior, que tienen caras redondas, cortas y con anchos bicigomáticos que son muy amplios. Este es el ideal, y cada vez hay pacientes que son en edades menores de los 50 y 45 años que están buscando un tratamiento con hilos tensores. Entonces ya no es un protocolo que quede para las personas mayores, sino que podemos incorporarlo en nuestra consulta, haciendo muy útil el material y dando unos resultados muy bonitos en las pacientes jóvenes. Clásico tendencia, pues parece que esto lleva mucho tiempo y lo que estamos es buscando los dispositivos para lograrlo. Pero pues ya desde esta época siempre se estaba buscando un perfil de belleza que va manteniendo un patrón. Ahora se llama selfie look, pero pues en otras épocas era esto lo que se buscaba. Perfilar el tercio medio, dividir muy bien todas las estructuras del tercio superior y tercio inferior, tener una nariz que esté muy bien y armónica al rostro, pero que sea una nariz proyectada, unos labios bellos y una diferenciación entre el cuello y el tercio inferior que se marque. Eso es un patrón de belleza. Y es un patrón que es bueno que se maneje con la fisionomía del paciente, que yo no tenga que ponerle mucho volumen a un paciente porque le voy a cambiar su estructura, sino que con lo que él tiene yo pueda lograr esto. El área donde vamos a trabajar va a ser este plano, que es el superficial, donde están los cúmulos rodeados por los septos fibrosos del SMASH. Eso es supremamente importante para que no vayamos a tener complicaciones. Estas complicaciones, el primer paso, por supuesto, pues será prevenirlas trabajando con el material adecuado, escogiendo el paciente adecuado y estando en el plano que es. Anatómicamente, si ustedes van a trabajar un Foxy Eyes, tienen que tener mucho cuidado pues con estas pasos anatómicos, aunque no vamos a estar tan profundos, y en esta zona, sobre todo la vena centinela, es la que con mayor frecuencia nos puede presentar una complicación, que en este caso va a ser de hematoma. La arteria temporal superficial, que la tenemos acá, emerge más o menos 2 centímetros por delante del trago, se hace superficial en esta zona donde la podemos palpar junto al pabellón de la oreja, luego vuelve a hacerse profunda y de nuevo se hace superficial más o menos en la sutura frontal, donde da la rama frontal y la posterior. Trabajando tercio medio, por supuesto, la arteria cigomática y la facial transversa. Son planos anatómicos vasculares supremamente importantes, pero pues afortunadamente no se lesionan si ustedes van en el plano correcto. Este es un arbolito que hay en Colombia que se llama guacarí y tiene las raíces, emergen del suelo y van a la superficie, y es su manera de soporte. Y esto se parece mucho a los ligamentos de retención de la cara. Esos ligamentos son los que nos van a dar el soporte para que la estructura del hilo tenga un piso de donde estar y mantenerse. Y así como ustedes pueden ir por el camino correcto, pues en cualquier parpadeo podemos llegar al plano profundo y tenemos que estar muy pendientes de lo que nos va diciendo el paciente. Acá están los ligamentos de retención. Estas fibras van perdiendo y se van haciendo cada vez más inferiores a medida que va pasando todo el proceso de envejecimiento, y lo que queremos hacer es darle sostén y soporte. Existen unas técnicas y vectores. Nosotros compartimos casi siempre y de manera semanal un vector nuevo en cada grupo de trabajo que tenemos. En Estados Unidos, en Corea, en Colombia, en todos donde hay hilos MIN, se va generando una práctica y una creatividad para que se puedan mostrar los hilos. Esto es lo que hacemos: anclaje, vectores y suspensión, y esto es lo que queremos traerles nuevo para ustedes. La técnica ha variado un poco, la de nosotros se llama Beauty Up, y lo que busca hacer es que el vector sea primero de suspensión, después generando un vector antigravitacional y luego hacer el anclaje. Entonces cada vez más estamos trabajando vectores que van insertos en la fascia temporal superficial, donde el anclaje es supremamente eficiente. Ustedes con muy poco material pueden dar unos resultados maravillosos y el paciente tiene menos inesteticismos. Ya no se van con las arrugas, con los pliegues, con esas cosas que no nos gustan, sino que pueden salir a la fiesta sin problema. Aquí tenemos un artículo que nos muestra esa eficacia de los procesos de
remodelación y armonización facial en procesos quirúrgicos en este caso, manejando toda la estructura en vertical. Entonces el vector que era antigravitacional iba todo el tiempo hacia afuera, hacia las caras más anchas. Ahora vamos a trabajar vectores que son más verticales y que nos van a permitir hacer que las caras se vean mucho más definidas. Acá hay otro, academia, recordando que pues esto ya tiene varios tiempo de estudios, de análisis y que son resultados que son bastante favorables. Así es que MIN, aquí para Colombia, pero para Perú y para muchos otros sitios, pues nos muestra un tipo de herramientas que nos pueden permitir abordar pacientes de edades muy jóvenes a pacientes que ya tienen un envejecimiento muy avanzado o tienen otro tipo de patologías que les han generado esas características de flacidez y poder brindar una técnica que sea innovadora. Así es que esta charla ahora se va a llamar Amor Eterno en un Minuto, porque el que no quería los hilos los va a querer y el que ya los quiere los va a amar aún más. Estos son pacientes que se trabajaron para Foxy Eyes. Hay un post de Incas que dice que la consulta de tercio superior se aumentó de una manera sobresaliente con el uso de tapabocas para manejo de Botox, pero pues también nos ayuda a nosotros para el manejo de estas estructuras. Ella no tiene un Foxy Eyes típico porque no lo quiere, pero fíjense cómo podemos aprovechar el hilo para hacer unas aperturas de las miradas y tener un resultado mucho más bonito y armonioso para la paciente. Se trabajó solamente con 2 hilos, uno se hace en el punto de mayor elevación, otro en la cola de la ceja, y la técnica incluye recanularlos. Esta foto de la paciente es al mes y medio después de realizado el procedimiento. En este protocolo en particular siempre deben acompañarlo con la toxina botulínica, la que ustedes usen, la que quieran, pero esa fuerza de disrupción del hilo y del músculo es lo que puede hacer que el resultado no dure todo el tiempo que ustedes le están diciendo al paciente. Entonces es importante que lo combinen. Aquí tenemos otra paciente que quería mejorar sus ojos porque tiene un ojo más pequeño que el otro y solamente se trabajó un vector en todo el ligamento orbital, llevando toda la estructura hacia atrás con un resultado que es bastante armonioso. Entonces, esa indicación del hilo en una tendencia que es el Foxy Eyes, quiero que la piensen de otra manera y vean que se puede adaptar a cualquier estructura facial sin necesidad de que el ojo quede como un ojo de gato, que pues hay personas a las que les gusta, hay personas a las que se les ve bien, casi siempre miden un 80 y son rusas, pero pues hay personas que también quieren tener los ojos así. Ella es una paciente joven, estos casos son de pacientes entre esos 45 o 40 años, que se van a ver beneficiadas de mejorar estructura. Ella tenía un YOL que es pequeño, no quiere tener volumen, es una paciente que aparte tiene una condición médica que le impide hacerse tratamientos de voluminización con otro tipo de productos y logra con un solo hilo mejorar toda la estructura del perfilado mandibular y darle soporte a su tercio medio. Este lado de la paciente ya está tratado, ella es una paciente que tiene lupus y que también tiene una limitación para poder hacerse cosas, es una médica, es médica estética, pero lo único que se pone es plasma porque no puede nada más, porque todo genera reacción. Trabajamos con ella hilos tensores, solamente 2, uno para el ligamento orbital y otro para el ligamento cigomático, pues ustedes pueden ver el resultado, este lado ya tratado, cómo mejoraron los surcos nasogenianos y este fue el resultado final de la paciente. No ha presentado ninguna reacción secundaria, no ha tenido activación de proceso inflamatorio agudo severo más allá de lo que vemos en todos los pacientes, un poco de inflamación, un poco de retracción en la zona donde se recanula el hilo, pero nada más. Y ya a la fecha lleva como 4 meses después de la aplicación sin problema. Ella es una candidata de un taller y pues apenas la vi yo dije, ay Dios, toca hacerle bichectomía, ponerla con la doctora Reina a bajar de peso, hacer todo ese proceso de enzimas, bueno, un trabajo como complejo, pero iba para un taller. Entonces empezamos a desarrollar en ella la técnica de Beauty Up, trabajando tercio superior, tercio medio, solo punta de nariz y definición del área mandibular. Este es el resultado inicial, es un resultado lindo, y acá les muestro a la paciente después de un mes de tratamiento. Sí tiene maquillaje, por supuesto, pero claramente parece que si hubieran hecho la bichectomía, que si hubiera hecho un perfilado facial, y lo único que tiene son hilos tensores.
Tiene 2 hilos en el reborde mandibular a cada lado, 2 hilos en tercio medio y 1 hilo para el tercio superior. En Colombia hay Petit, que es la marca específica para esa zona, pero ustedes lo pueden trabajar con un hilo fine. Y en la punta de la nariz tiene 4 hilos para dar soporte y estabilidad a la columnera. Es un resultado lindo. Es una paciente joven y cada vez tengo más pacientes jóvenes, entonces eso también hace que ella, que ahorita tiene 35 años si no estoy mal, pues pueda durar conmigo otros 50 haciéndose su protocolo, porque va a querer repetirlo cada año. Y ella, por supuesto, pues no es una candidata de volumen, porque no sería la idea. Esta paciente, quiero que me digan más o menos cuántos años le ponen en la foto de este ladito. Yo la vi y también dije de tener como 55, pues tiene 42. Y una vida que al parecer no le ha ido muy bien, es contadora, no sé qué le pasó, pero unas señales de envejecimiento supremamente severas y pues darle estructura a esto. Ya tiene bléfaro, ahí aunque no lo crean, entonces tiene una cantidad de cambios de estructura facial que necesita volumen, necesita estructura, necesita mejorar la calidad de piel, todos esos pilares de envejecimiento que vimos. Solamente se dejó hacer hilos, pero bueno, el resultado fue muy lindo y por lo menos aquí ya aparece de 42. Entonces, a pesar de que todavía necesita seguir en su proceso de rejuvenecimiento y de armonización facial, porque realmente ella no es que esté vieja, sino que no ha tenido un buen proceso evolutivo en su piel, pero pues ya con esto podemos manejar toda la estructura facial y darle un resultado bastante bonito a la paciente. ¿Cuáles son las ventajas del lifting temporal? Que es lo que ustedes van a ver hoy en la técnica Beauty Up. Primero, que hacen un reposicionamiento del tercio medio, restaurando la forma facial con los mismos cojinetes grasos de sus pacientes. Son pacientes jóvenes que no es que estén consumidos por completo los panículos grasos profundos, sino que simplemente se han descendido, y los superficiales todavía están y necesitamos es darles una armonía, una estructura mejor. Los vectores son ascendentes y eso favorece que las caras no se vean más amplias, sino que al contrario se vean mucho más estilizadas. Los vectores, como se trabajan en el orbital y el temporal, y trabajamos fascia temporal, ella va inserta hasta el platisma. Entonces ustedes trabajando tercio medio van a mejorar también el tercio inferior, y muchas veces yo me programo los 2 hilos del tercio inferior, los 2 hilos del tercio medio, y finalmente solo uso 2 hilos de cada lado y está suficiente. Entonces rinde bastante. La técnica puede ser pues complementada con otros procedimientos y es una técnica de sustentación y fijación bastante eficiente. Vamos a rejuvenecer el tercio superior, vamos a reposicionar todos los compartimentos grasos, vamos a trabajar tercio medio, tercio inferior, la mejoría de los contornos, el reborde mandibular, que es supremamente importante, y la mejora en las bandas platismales, que eso ya es un plus adicional, pero el paciente sí lo va a ver. Si tienen flacidez, pues también se va a mejorar. Pueda que necesiten otras cosas en cuello, pero por lo menos con este levantamiento de esta estructura, pues el paciente va a quedar muy contento. ¿Cómo hacer esto replicable para que todos tengamos lo mismo y nos vaya así de bien a todos? Primero, fijar una indicación, que para nosotros es indicación y para el paciente se llama imaginación. Y pues yo a este señor no le puedo prometer dejarlo como este señor, porque pues no me da. Pero si ustedes lo tienen claro, así como la doctora Reina se los dijo, y le hablan con claridad al paciente, seguramente va a estar conforme con el resultado, lo va a ver beneficioso y va a querer hacerse más cosas. Que siempre estén haciendo actualización académica, pues va a favorecer las técnicas para todos, y que tengamos clara la expectativa de nuestro paciente. ¿Por qué mini otra cosa? Porque bueno, ya tenemos muchos estudios clínicos que nos han demostrado que sus efectos son responsables, son reales y se pueden replicar y se mantienen en el tiempo, que es supremamente importante. Es biocompatible con otros procedimientos. Yo el mismo día le hago a mi paciente todo lo que necesite: toxina, hilos, hialurónico, pero las cantidades que voy a necesitar de hialurónico van a ser supremamente menores a si lo hubiera hecho iniciando por el volumen primero.
Están diseñados para hacer técnicas mínimamente invasivas, tienen un alto poder de resistencia, los resultados pues ustedes ya los pudieron ver, las fechas de vencimiento también son largas y eso es muy favorable para nosotros porque no estamos en la premura de gastarnos los hilos de inmediato, sino que podemos tenerlos como un servicio de consultorio y no ponérselos a la mamá, a la tía, a la abuelita en caso de que la consulta esté medio, entonces es una ventaja. Para mí los hilos es una cosa como así, como un beso, este es un dicho colombiano, yo no sé si acá también está, pero no se le niega a nadie, pero no se le da a cualquiera. Entonces escojan muy bien a sus pacientes, intenten cosas nuevas, sean creativos porque todos aprendemos de la experiencia de todos y utilicen hilos porque van a tener unos resultados muy hermosos, de verdad que sí. Muchísimas gracias. ¿Hilos en la misma sesión? No, Doc, nosotros tenemos, bueno, no les compartí todo ese material académico porque sí es muy denso, pero hay estudios para hidroxiapatita, para poliláctico, para ácido hialurónico en combinación en el mismo momento con la molécula de polidioxanona sin tener ningún problema. Yo no sé si estamos bien de tiempo, yo creo que sí, alcanzamos. Con los hilos, a mí me pasó con el ácido hialurónico que al hacer una rinomodelación con ácido, mi mayor susto, por supuesto, es el compromiso vascular. Pero pues tengo mi as bajo la manga, que es la hialuronidasa. Con los hilos tensores, cuando yo los empecé a usar, no fue amor a primera vista, así como les dije que había sido ahora amor en un minuto. Fue más difícil porque lo que yo obtenía con el paciente, primero el resultado no me gustaba mucho. Segundo, había muchos sinesteticismos que yo no sabía cómo manejarlos. Entonces empezamos a tener una idea que era ponerles solución salina porque como ellos se hidrolizan, pues seguramente el contacto con el agua va a pasar lo mismo y se van a deshacer. Pero eso no es cierto. Y académicamente eso no tuvo ningún respaldo. Luego alguien puso un ácido hialurónico no reticulado en un inesteticismo de una paciente y tuvo una respuesta favorable que probablemente fue dada porque el tejido se adaptó al proceso y no que se haya desnaturalizado el hilo o hidrolizado el hilo. Y empezamos a hacer eso, pero tampoco había ninguna academia que nos lo permitiera. Entonces yo les voy a poner una presentación que habla un poquito de las complicaciones como para que tengamos ese as bajo la manga en caso de que se nos presente algo y sepamos cómo solucionarlo. Por el momento, en los pacientes en los que hacemos tratamientos conjuntos, cero problema. Y las cantidades de material que ustedes van a usar sí van a ser mínimas, o sea, yo todavía hago rinomodelaciones mixtas en las que pongo hilos y pongo un poquito de ácido hialurónico, pero esas cantidades son un suspiro. Entonces, primero, pues es muy rentable. Y segundo, mi riesgo vascular es mínimo, entonces yo también lo trabajo con mayor tranquilidad. Esto es un poco de efectos secundarios. Esta paciente está muy sonriente, tuvo un resultado muy bonito con su rinomodelación con hilos. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que estamos esperando. Vamos a esperar edema, equimosis, dolor, hoyuelos, asimetrías, ondulaciones, un poco de limitación facial porque el paciente no puede hacer aperturas bucales grandes porque puede desanclarnos las espículas y le va a doler. Y todo eso va a ser así, un escalón de progreso hasta la recuperación completa. ¿Cuánto dura este periodo? Entre 2 semanas y 3 semanas como mucho. Al paciente siempre díganle que 3, porque si no, desde la semana 1 empiezan a preguntar. Y luego están los que sí queremos, o sea, lo que pasa generalmente. Esta fue la misma paciente que yo les mostré 1 mes y medio después, la de la bichectomía super top model, y tuvo estas ondulaciones en el manejo de sus cejas. No hay que hacerles nada, hay simplemente que decirles al paciente que tienen que esperar y que es algo que el tratamiento hace porque ustedes no están cortando la piel, solo la están llevando hacia arriba y esa estructura queda plisada. Se regenera, se recupera y no va a estar ahí. Dura de 1 a 4 semanas, el manejo simplemente va a ser medidas físicas normales, hielo, calor, nada más. El masaje se hace en el consultorio la primera semana si ustedes necesitan descender alguna de las espículas y la paciencia va a ceder. Acá tenemos otra paciente con lo mismo, es una ondulación y a los 5 días se les va.
Hay edema, hay equimosis. Si ustedes trabajan bioestimulación facial, por ejemplo, como en este caso de esta paciente que tenía unas complicaciones por acné, pues es normal que le queden morados, o sea, ella le puso más de 50 hilos. Lo mínimo que puede esperar es que haya equimosis, pero está dentro de lo esperado. Frío local, tópico, caléndula diárnica, no masajear, camuflaje, maquillaje y paciencia. Dolor, por supuesto, y seguimos con lo mismo. No utilizamos ningún analgésico antiinflamatorio esteroideo porque no queremos bloquear esa cadena de prostaglandinas para que se forme colágeno. Entonces solamente usamos paracetamol o acetaminofén, 1 gramo cada 8 horas, cada 6, paciencia, y Traumel, que es del laboratorio Gel, que también lo pueden utilizar. Y ahora sí vienen las complicaciones. Este es un caso supremamente interesante. Es un paciente en que un médico manejado con hilos de MIM, pero no de nosotros, de los speakers, sino de un médico de práctica, trabajó tercio medio y tercio superior con hilos. El resultado fue muy bueno, el paciente obtuvo una mejoría bastante considerable, pero al término de 8 días empezó a presentar una molestia en todo el trayecto de una hemicara donde se había puesto el hilo. Edema, enrojecimiento, calor. El protocolo nos indica que lo primero que se hace es un manejo con dexametasona. Se pone una porción de dexametasona y otra de este Traumel que les comenté que también viene en inyectable, y mejoró parcialmente y luego otra vez se reactivaba. Se le hizo una ecografía de tejidos blandos. El señor desafortunadamente nunca contó la verdad cuando fue donde el radiólogo. Pues para el radiólogo era muy difícil adivinar que lo que tenía ahí era un hilo, entonces simplemente nos reportó una colección y que se pues daba como recomendación hacer el cultivo y manejar con medicación de antibiótico. Se hizo un cubrimiento de amplio espectro, el paciente no mejoró y por las condiciones clínicas y limitantes se tomó la conducta de hacer un protocolo con lipasa. La lipasa tiene un estudio in vitro que funciona desnaturalizando la polidioxanona. La polidioxanona es un compuesto químico de moléculas de dioxanona unidas muchas veces, polidioxanona. Y la estearasa es una de las uniones que se puede trabajar para disolverlas y que el hilo se reabsorba. Y eso lo hacemos a través de una enzima que es la lipasa, con tan buena suerte que la tenemos en el uso de la medicina estética, de la dermatología y de la cirugía plástica. Entonces se tomaron unas muestras en un tejido animal de hilos de polidioxanona, unos se pusieron en solución salina, otros en ácido hialurónico no reticulado y otros en lipasa. Y la lipasa en 4 días logró disolver esas uniones a través de la estearasa y romper las cadenas de polidioxanona, haciendo que el hilo se desnaturalizara. Hicimos un protocolo basados en eso y se le puso al paciente, pero no mejoró. No vimos la técnica del médico que lo hizo, probablemente el plano no fue correcto, estaba más profundo de donde estaba el hilo, porque se necesita que quede inundado el hilo con el producto, y siguió mal. Entonces le mandó a hacer otra ecografía, la otra ecografía reportó miasis. Como él nunca dijo que tenía un hilo, pues el radiólogo reportó lo que tenía que reportar, y él veía un trayecto longitudinal de algo que era una estructura que no tenía ni idea. El señor dijo que le había picado un mosquito y como vivimos en un país tropical, pues le dijeron que tenía miasis. Se fue por urgencias, este cuento es largo. El cirujano, pues muy asustado, lo pasó a cirugía de inmediato, luego lo quería matar y tirarlo pues como al 5º piso de la sala quirúrgica, porque finalmente él nunca dijo la verdad y lo que se encontró fue un hilo. Él tenía 4 hilos de cada lado y solamente encontraron 1. De todas maneras, pues el doctor estaba en una búsqueda de una aguja en un pajar y estaba buscando un gusano o un parásito o estaba buscando otra cosa. Entonces, pues sí fue una sorpresa, se extrajo por completo el hilo, los otros ya no estaban, o sea que probablemente sí tuvieron resolución con la lipasa y el paciente mejoró. Una triste historia. Este es de los más frecuentes, se presenta en la punta de la nariz porque las espículas quedan rozando la dermis superficial y se puede prevenir con ciertas maniobras en la técnica en el momento que ustedes pongan los hilos. Generalmente pasa esto, en la punta de la nariz se presenta eritema, dolor, hay confluencia inflamatoria, a veces hay un poquito de secreción, y lo que se debe hacer antes de probar otras cosas pues es hacerlo más fácil, y lo más fácil es tratar de sacar el hilo y cortarlo a ras, o hacer la maniobra e intentar quitarlo todo.
Eso es lo que se debe hacer. Si yo no veo el hilo, si simplemente veo el proceso inflamatorio, el primer pilar para nosotros sigue siendo dexametasona con algún producto como el Traumel para ayudar a desinflamar. Acá hay otra paciente con el mismo caso y acá se traccionó el hilo para cortarlo a ras y fíjense cómo ya sale completo. Este es un caso que es muy raro, no es frecuente porque no fue un hilo de tracción, fue un hilo de monofilamento. Al parecer alguna de las partecitas quedó rozando la dermis o la epidermis y se presenta la lesión. El mismo protocolo, dexametasona, la doctora que lo manejó es una dermatóloga, entonces ella sí quiso poner un poquito de Kenacort, pero así súper hiperdiluido, y bueno, yo creo que más bien como el efecto del corticoide, porque lo otro sí lo usó muy diluido, pues evitando una atrofia de la piel, y mejoró. Las mismas lesiones, algunas son para manejo antibiótico, pero fíjense acá cómo se ve el trayecto del hilo. Este es un problema de superficialización y deben resolverlo de inmediato. Si ustedes están pasando un hilo y lo ven superficial, no lo terminen de pasar, no lo dejen ahí porque eso sí nadie lo va a recuperar y va a ser una complicación que ustedes tienen que manejar después. ¿Qué se hace? Ustedes pasan la cánula y verifican el plan. Si elevan la cánula y hacen tienda de campaña, están muy bien. Si bajan la cánula y no hay retracciones, están perfectos. Pero si bajan la cánula y hay retracciones, están superficial. Abran, ponen anestesia del otro lado donde se ve la cánula, la presentan, abren un orificio y la sacan, retiran ese hilo y sacan la cánula vacía y lo resolvieron de inmediato. Es una cosa natural, pasan otro hilo y ya, no hubo más complicación. Pero si no, pues empezaremos a trabajar sobre esto. Acá está el trayecto del hilo. Y bueno, la paciente también terminó un protocolo de lipasa, le fue muy bien, pero la doctora no se alcanzó a enviar las fotos. Otro granuloma de punta de nariz. Estas son unas arruguitas, esta foto se me filtró porque no va ahí, pero esto es elastosis cutánea. Es una paciente que tuvo un proceso de dermosustentación bastante efectivo, pero como yo no estoy cortando la piel y ella necesita hacerse otra cosa en bioestimulación, pues necesita hidroxapatita, poliláctico o el que ustedes deseen, con el que mejor tengan resultados. Esto se va a pasar, eso no va a quedar ahí, pero también serán cosas que necesitan tiempo. Deformidades en esteticismos después del paso de los hilos no están dentro de las complicaciones, pero pues son cosas que sí ustedes saben que se pueden presentar. Esta es una complicación muy frecuente, es un paciente mal escogido. O sea, yo no le puedo prometer a esta señora que le voy a levantar esa tosis grado 6 glútea que tiene poniéndole hilos tensores. O sea, yo los amo y son muy buenos, pero el médico se equivocó al planear ese trabajo con ella. A pesar de todo, le fue bien, porque algo mejoró, pero una de las complicaciones que vemos con mayor frecuencia es que se escogen los pacientes mal. Entonces hay que hacer ese trabajo con mucho cuidado para no caer en esto. Y esta paciente que fue la que se estaba sonriendo allá en la primera es la del quiz. Aquí les voy a preguntar. Ella llegó a mi consulta pidiendo una nariz de muñequita de pastel, literal, o sea, ella quería una nariz pequeña, supremamente respingada y más delgada. ¿Creen que logré el resultado? Con naturalidad, díganme sin problemas si les parece que se logró. Más respingada, más pequeña y más fina. Ok, bueno. Su mayor preocupación era mejorar la punta para que fuera así, literal, respingada. Pues resulta que la señora en general mejoró mucho, pero no me autorizó poner toda la foto completa. Ella está muy contenta ya, pero en este punto, a pesar de que mejoró por supuesto su perfil y se veía su rostro mucho más estilizado, se veía más joven porque la nariz siempre rejuvenece, ella no estuvo contenta. Y fue lo que pasó esta mañana con alguna de las preguntas de las doctoras. Y si le pongo ácido hialurónico y si le pongo no sé qué, le puedo poner lo que yo quiera, ella no va a estar contenta. Ella no estaba contenta antes, tiene un síndrome dismórfico de la personalidad, se me coló en la consulta porque fue mi culpa. Y finalmente yo terminé haciendo un procedimiento que quedó lindo, que tuvo buenos resultados, pero que a ella no le gustó. Y no le va a gustar nada de lo que le sigan poniendo porque no le va a gustar. Entonces, escoger al paciente es una cosa que de verdad hay que tener muy presente para que puedan tener resultados exitosos. El material tiene que ser el mejor porque si no, no podemos replicar lo que estamos diciendo. Yo antes tenía buenos resultados con pacientes con hilos, pero me duraban un mes.
y pues eso no tenía ningún sentido y tenía que poner muchos hilos. Entonces ahora cada vez uso menos, tengo resultados a 1 año o año y medio y tengo pacientes felices todo ese periodo de tiempo. Entonces hay que escogerlos muy bien. Este caso clínico es de unos hilos puestos por un otorrino para cuello. Fueron fijados en mastoides con un punto de fijación maravilloso, o sea, no había forma de que ese hilo se soltara, pero de alguna manera se soltó, y se soltó al parecer porque la paciente usaba mentonera. Eso no estaba en las indicaciones que se les da, pero ella se la puso y se la quitó cada que se asomaba a la ventana, y esos movimientos pudieron hacer que el hilo se soltara. Y yo creo que esto también es un video, si lo puedes reproducir por favor. Ella llegó 1 mes después, es una complicación tardía, en el que uno tocaba el hilo y él se movía como un gusano, estaba completamente desanclado. Ya llevaba un mes y medio de tratamiento. Y ahí está, como se ve. Era una cosa que no era fácil de ocultar. Hizo un granuloma en todo el centro y se utilizó el protocolo que les mencioné. Yo pasaba mi mano y el hilo se movía completamente. Ella tenía 2 hilos de cada lado que fueron anudados en el centro, y pues ahí se ve cómo está el hilo completamente suelto, no tenía ningún anclaje. Se realizó el protocolo, se hizo manejo con Preveserum porque pues es la que viene solita de lipasa, que es lo que tenemos nosotros allá, y porque Preveserum fue lo que se usó en el estudio in vitro. Esta fue la dilución en 3 cc, igual un poco como a la hialuronidasa, y a través de una cánula se puso el producto. Se hizo una marcación de dónde estaba el trayecto, se puso, yo ya tenía una eco previa, entonces lo que hice fue que más o menos guiada por ese nivel de grosor de la piel hasta donde estaba la cánula, puse y dejé todo el depósito del producto. Miren cómo se ve claramente el hilo ahí dando vueltas, y pues ella no puede durar 8 meses esperando que el hilo se desnaturalice solo. Así se fue para su casa, pues aquí tiene un patrón también de inflamación por el contenido del material, así se veía. Y así después del tratamiento, un poquito de edema, de inflamación aguda. Este fue el control de la ecografía después de la primera sesión, donde ya un trayecto completo del hilo se había ido. Esta ecografía se la hizo como 7 días después del procedimiento. Acuérdense que yo les dije que la lipasa duraba 4 días. Y esta es la paciente en su control. Necesitó 2 sesiones. Con la segunda sesión clínicamente ya no se veía el hilo, se le mandó el reporte, hacerse el control de la ecografía, pero ella ya se sentía muy bien y finalmente nunca se lo hizo. Pero con 2 sesiones logramos deshacer ese hilo, evitar un paso quirúrgico porque hay que sacarlo de una manera que ella lo tolere, y arrancar un hilo pues eso no es ninguna cosa confortable, y pues logramos mejorar toda la estructura y solucionar el problema. Es una conclusión preliminar, no se tuvo el otro reporte, todavía no está publicado, pero estamos trabajando en eso. Y este es el artículo del doctor Luis Alberto Parra, que se hizo en vivo con apoyo de la Universidad de México, que este sí lo pueden encontrar ustedes ya publicado para que lo puedan echar una revisadita y lo tengan ahí en sus cosas. Muchas gracias. Cada paquetico viene así, la caja trae 5 paquetes de estos y en cada paquete hay 4 hilos. Entonces ustedes se van a programar dependiendo cuántos paquetes tengan que gastar. Lourdes es una paciente de 61 años, ella es un caso muy bonito, es una paciente que está catalogada en ese perfil de un paciente ideal. Siéntate un poquito por favor, Lourdes. Tiene unos anchos visigomáticos estrechos, es una piel, es una cara que es alargada, o sea que les va a permitir trabajar vectores antigravitacionales sin que se vea más ancha. Y tiene unas características específicas de flacidez. Surco nasolabial, surco nasogeniano y líneas de marioneta. Y por supuesto el yoga. Si ustedes tienen un paciente que tiene estas características, es un paciente para arquitectura facial, quirúrgica o mínimamente invasiva. Y en este caso son hilos. Los hilos lo que van a hacer es que nos van a dar soporte para permitir llevar otra vez esos tejidos grasos en dermosustentación y generar un efecto de lifting. Fíjense que como ella tiene una piel delgada,
pues acá cuando yo llevo esta estructura hacia atrás me van a quedar unas arruguitas, eso yo no lo voy a poder evitar y ella ya lo sabe, pero van a ser temporales, van a ir cediendo y eso no va a quedar ahí. Bueno, con Lourdes vamos a trabajar una pequeña simetría. Fíjense que del lado izquierdo ella tiene todo el tejido mucho más descendido que del lado derecho. Del lado derecho tuvo un accidente a los 19 años con una quemadura y una pérdida de tejido muy severo. Probablemente cuando yo pase con el hilo por ahí, pues voy a necesitar hacer mucha más fuerza. Ella no está en esa técnica que yo les mostré de las pacientes más jóvenes, pero por supuesto que es una candidata porque su fisionomía lo permite. La técnica busca dar soporte haciendo vectores reversos que lleven toda la fascia temporal. ¿Cuál va a ser nuestra guía? Canto externo y lóbulo de la oreja. Y respetando los 2 centímetros que hablamos de la arteria temporal y respetando 1 centímetro por fuera del canto medial, porque si no haría un foxy eyes o modificaría la forma del ojo. Un punto de abordaje en cualquiera de esta zona les va a permitir trabajar todo el tercio medio. ¿Listo? Lo que buscamos con ella es que haya mínimos sinesteticismos. Ella tiene esta zona de pérdida de la continuidad y se ve esto que describe Mendelssohn como una Y, que es esa disrupción de todo el tejido malar, y necesitará volumen ahí, eso yo no lo puedo otorgar, pero sí puedo generar un vector que me dé un poco de soporte en esta zona para elevarlo y luego llevarlo completamente hacia arriba. Entonces vamos a hacer una técnica combinada en la que voy a recanular y voy a llevar otros vectores completamente reversos. Si con un solo dedo yo logro hacer mejoría, 2 vectores. Si necesito 3 dedos, serán 3 vectores. Y si necesito toda la fuerza de mi mano, trabajaré por zonas, tercio medio, tercio inferior o un hilo doble aguja. El protocolo lo hago con anestesia con lidocaína al 2%. Y pues la idea es que ya marquemos qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar un puntico de apertura acá. Acá hay una zona de retención ligamentaria. Ustedes van a usar a favor llevando un vector hacia adelante para hacer un vector curvo y todos los otros los haremos hacia arriba. Uno que va hacia acá y los otros que llevaremos hacia arriba. Mira por acá. Acá seguramente necesitaré menos hilos porque la estructura es menos flácida, por lo que no hay tanto tejido, y empezaremos por esta zona primero. ¿Cuál es el lado más difícil de hacer? Las doctoras que ya han hecho hilos, o los doctores que ya hayan hecho hilos. ¿El izquierdo o el derecho? ¿El izquierdo? Bueno, para mí es el segundo lado. Empiece por donde empiece porque tengo que dejarlo igual a lo que ya hice. ¿Dónde tienes tus guantes? Listo, Lourdes, ya te puedes acostar. Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo primero. Generalmente si el paciente es diestro sí duele más el lado izquierdo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ay, sí. Entonces tú me la limpias y yo no. Gracias. Todo lo que ustedes hagan adicional para mejorar el confort del paciente y la seguridad del procedimiento también es importante. Entonces utilizar guantes estériles, tapabocas, todo eso sirve, los campos, pero pues realmente con una técnica básica de antisepsia ustedes no van a tener ninguna complicación. El dispositivo es una cánula recta, o sea que la recomendación es que ustedes trabajen al paciente en una posición en la que esté completamente horizontal para que sea mucho más fácil pasar la cánula y no tengan que luchar contra las estructuras óseas. Aquí lo voy a hacer en esta posición, pero casi siempre trabajo a la paciente más acostada. El tema pues será que ustedes puedan ver mejor.
lidocaja. Las aperturas se realizan, pues también una gasita, con aguja número 18. O con una hoja de bisturí número 11 o con una aguja 16. La 18 es el mismo grosor de la cánula, pero va a favorecer, toma aire, un pinchacito, va a favorecer que no quede un orificio muy grande y la recuperación para el paciente pues es mucho más rápida. Un motorcito, el primer hilo será un vector anterior, voy a dirigirme a esta zona, esta es la aguja 18, la cantidad de profundidad debe ser los 5 milímetros que tiene el bisel, no necesitan ir más allá de eso. El pellizco tisular lo que busca es aislar estructuras vasculares profundas, pero no levanten mucho el tejido porque si no la estructura también se va a modificar y luego perdemos un poquito de seguridad. Aire. Ustedes sienten como un vacío y ese ya es el plan. Este es un hilo fine, una cánula Roma en W de 15 centímetros, es la longitud del hilo. Ingresan perpendicular como hicieron el orificio, luego avanzan de 1 a 2 centímetros, verificando el plano, que hagan tienda de campaña y que cuando bajen no hayan retracciones. Con la mano izquierda yo voy a elevar el tejido de Lourdes y voy a ir dándole una curvita a mi cánula para poder llegar a este soporte que ya he perdido. Toma aire, aquí vas a sentir un pinchacito, una molestia, ya pasé. Y ya estoy acá. La primera porción del hilo no tiene espículas, entonces ustedes pueden avanzarse un poquito sobre el defecto, fijan el tejido en la posición que quieren, liberan la otra mano, giran para que esas espículas salgan y sacan su cánula en la misma posición en la que ingresaron. No me vayas a botar esto y préstame la pincita, Kelly, por favor. Hacen un pequeño masajito para que esas espículas se anclen ahí muy bien y luego revisamos la fuerza de soporte. Entonces aquí yo ya tengo una mejoría del contorno del malar, es un vector que es un poco curvo, que no aplana la estructura sino que le da soporte. Y después de realizado este paso, yo voy a llevar el resto de mi hilo a insertarlo en la fascia para que sea allá donde se haga el anclaje. Entonces vuelvo y tomo la cánula. Me vas a pasar la jeringuita de la lidocaína, por favor, pero sin agua. Como tengo guantes estériles, pues puedo tomar el hilo con mis manos, pero si no, ustedes tendrán que realizar, hacer la fuerza con o el ingreso con una pinza. Yo aperturé hacia adelante, entonces debo ingresar igual como lo hice antes y luego voy a hacer flip on, que simplemente es girar mi cánula y dirigirme hacia la fascia. Toma aire, manténlo, listo. Conecto la jeringa con mi lidocaína, ya sé que mi hilo no se desnaturaliza por acción de la lidocaína, ni de la solución, ni de nada de eso. Dejo un poquito de producto, vas a sentir un ardorcito. Y voy llevando por completo mi hilo. Aquí ustedes van a escuchar y a sentir una cosa que se llama el signo del zipper. Y es como si fuera una cremallera, literal. Cuando ustedes ya sienten que la cánula está libre, ese es el punto en el que pueden salir. ¿No? Siéntate un poquito, Lourdes. Entonces, cuéntenme si mejoró un poquito o no, me asusto. Seguimos, paramos. Bien. En este punto ustedes pueden tener eso. O que el paciente se vea en el espejo y de una diga, ¡ay, wow! Esta era lo que yo quería. O que el paciente se quede en silencio y empiezan uno a sufrir. Yo las dejo que se miren y luego si voy y les digo. Entonces fíjate cómo mejoró el pómulo, tienes un poquito más de estructura, llevamos un solo hilo, pero vamos a irlo haciendo. Y es bueno que ellos se comparen.
porque luego de que yo ya haga el otro lado, el paciente se le va a olvidar cómo llegó de la casa. Y ya cuando se vean los dos lados hechos, me va a decir, ay, pero si yo entré así. Entonces hagan eso, hagan el ejercicio de que se comparen. Y luego de que lo comparen, pues yo las molesto y les digo que si quieren que les haga el otro lado, porque necesito verificar que ellas tienen conciencia de que mejoraron, porque si no, después se les olvida. Nuestro siguiente hilo ya no va a ir hacia anterior, sino que lo vamos a llevar hacia la fascia, y esta misma estructura me va a servir. O sea, voy a ingresar por el mismo punto que ya hice el primero, y como yo ya dejé allá anestesia, pues ella lo va a sentir de una manera muy confortable. Llevo todo mi tejido hacia atrás, ojalá estoy acá verificando en dónde está mi cánula, giro para un lado y para el otro liberando el hilo y luego ya salgo. No me la botes y préstame la estrella. Y luego hago la tracción. ¿Cómo lo sientes, Lourdes? Tensado, ¿cierto? Le estoy haciendo bastante fuerza. Nunca he tenido ningún problema con esta cantidad de fuerza que yo ejerzo sobre el hilo. Te vas a sentar, por favor. Y me van a seguir diciendo si mejoró o si no mejoró. ¿Seguimos o no seguimos? Fíjense cómo el tercio inferior cambia a pesar de que solo estamos trabajando tercio medio. Ella tenía acá la estructura del Jones descendida, había flacidez, gira la carita para allá por favor un poquito. Y ya logramos definir esta zona. Dentro de mi programación está hacer 2 hilos adicionales en tercio inferior. Pero si ustedes ven el reborde de la mandíbula, es un reborde lindo y llevamos 2 hilos. Si este resultado favorece a la paciente y ustedes ya están contentos con el resultado, pues la paciente canceló los 2.000 soles que la doctora le va a cobrar y se gastaron 4 hilos en total, o sea, un sobre de fine. Si luego quieren hacer una redistribución completa y pues manejar el surco y dar un poquito de volumen, pues van a usar ácido hialurónico, pero no se van a gastar más de 0,03 por cada lado, haciendo pues como muy exagerada. ¿Listo? ¿Cómo te sientes? Bien templadita, ¿cierto? Acuéstate. Acá no hay hilo petit. Mi recomendación sería que justo acá pues hiciéramos un petit para abrir un poco más la mirada, pero lo podemos hacer igual con un fine. Entonces, voy a recanular este hilo. Siempre verifiquen que no se vaya a ir ninguna fibra de pelo ahí, porque eso sí puede ser el proceso del granuloma, se puede dar a partir de eso. Toma aire. Respira. Y vamos a hacer otro puntico un poco más arriba, sin que se nos vaya a modificar el ojo. Voy a anestesiar primero. Un pinchancito, toma aire. Un poquitico de ardor. Aquí me cargaron un poco de anestesia, pero siempre procuren hacerlo en jeringas de 3 o si usan cálculas que vienen de 1.8, porque si nos montan 10 nos gastamos, entonces hay que tener cuidado con eso. Acá el plano es intercapa mucho más pequeño, entonces no ingreso perpendicular, sino que lo hago en un ángulo de 45. Siempre verificando mi capuchón, que yo no vaya a tener sangrado. Y préstame la piel. Y luego hacen su maniobra de tracción. El vector recanulado genera fijación, pero mi vector de tracción es el primero que paso. Por eso es que yo lo verifico y hago un poquito de presión ahí. ¿Listo? Porque el otro simplemente va a ser el de fijación.
Si ustedes tienen un paciente que por recursos no se puede hacer tercio medio, tercio inferior y necesita todo, tienen que empezar por el tercio superior, porque como están trabajando sobre el ligamento órbito-malar, ustedes van a modificar el tercio medio y el paciente va a ver mejoría a pesar de no hacer ninguna cosa directa sobre la zona. Entonces lo va a agradecer y va a haber un resultado importante e inmediato. Siéntate, por favor, Lourdes. Regálame un poquito más del cobre. ¿Cómo vamos? Están muy calladitos, denme ánimo, que yo no la estoy viendo. Está mucho mejor, gracias doctores, los voy a hacer parte del club de fans. Mejoramos, dimos soporte, dimos estructura, mejoramos la piel, a pesar de que si nos quedaron estas arruguitas acá arriba, pues es una cosa que no tiene problemas, se suelta en el pelo y ya está, y puede incorporarse a su vida cotidiana de inmediato. Es una ventaja de trabajar la fase temporal, es una ventaja de que no tengan inesteticismos agudos, sino que el paciente se vaya bien para su casa y de una manera muy rápida. Tanto es que de pronto no necesitamos hacer mucha tracción acá, sin embargo vamos a pasar estos dos puntos para que ustedes vean cómo se maneja y en total llevaríamos 2 hilos en tercio medio, un hilo para dar soporte en tercio superior y los 2 que vamos a pasar en el tercio inferior. Mira para allá un poquito tu cara. Listo, mírame. Y esta que era la zona que tenía mayor flacidez, pues ya mejoró. ¿Podemos seguir dando un poquito más de soporte? Por supuesto que sí, porque ella lo necesita. Entonces, en ese caso podríamos decidir si hacemos otro más acá en tercio medio, en vez de pasar este de acá. Y usar uno solo para definir desde mandíbula. Acuéstate, por favor. ¿Cómo estás de molestia? ¿Terrible? ¿Bien? Préstame la anestesia y gírame la carita. ¿Se acuerdan que yo tracé una línea que es 1 centímetro más abajo del punto por el que ingresé, por lo que hice primero un vector anterior? Pero como voy a pasar uno adicional acá, entonces sí me voy a ir sobre esa línea que yo ya había demarcado, o sea que tengo que abrir un puntico adicional. Toma aire, mantén, vas a sentir un pinchacito y un poquito de aire. Y vamos a pasar este otro. Siempre fijen el hilo, se vuelve una cosa mecánica que hago porque en caso de que yo necesite regresarme en el plano, tengo asegurado el hilo. Si lo tengo libre y hago una técnica de devolverme, de regresar, el hilo se suelta y ya se va a quedar ahí en ese punto. Todo el tiempo la mano izquierda está sosteniendo el tejido y yo voy sintiendo cómo salen las espigas. Y ahora vamos a hacer el de acá, siéntate un momentico. Sigue mejorando mucho esta zona. Todo su proceso pues estaba dado por pérdida de volumen y de reabsorción acá. El ojito abrió la mirada así que se lo cambie porque ella tiene unos ojos pequeños, pues no está bien hacerlos un poco más en esta técnica de coxiales. Y pues voy a pasar el de pero realmente no lo necesita, o sea, si ustedes me quisieran dejar ahí, estaría perfecto. Hagamos al otro lado, yo creo que no lo necesitan. Mira para allá un poquito. Los de la barra que se me hicieron. Acuéstate.
Los de la barra dicen una cosa que está mal dicha, ¿no? Que ya me ha pasado, entonces me toca preguntar. Regálame un ratito, ¿no? ¿Qué puede ser? En este punto yo a la paciente le tomo una foto, le digo que se mire los 2 lados o le paso un espejo, porque es súper importante que ella sea consciente de su cambio, para que no piense que llegó así. Yo sé que suena raro porque no se le va a olvidar cosas que se tiene. Entonces es bueno que lo haga. Existe otra técnica que es para pacientes un poco mayores, creo que hoy no vamos a tener ninguna paciente así muy grande, pero se llama The Crown Reverse y lo que hacemos es poner vectores libres, como el estudio clínico que yo les mostré ahí en la presentación, y ustedes hacen literal una corona y van trabajando todos los vectores hacia fascia temporal, pero en esta secuencia. Entonces, más o menos es 1 o 2 centímetros con la distancia de todos sus dedos. Toman esa figura haciendo la simulación de corona en las pacientes y luego pasan esos vectores. También pueden estar utilizando un sobre de cada lado y trabajan tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Pero todos van hacia fascia. Lo vuelvo de nuevo, un pinchacito. Acá voy a irme más en ese vector que hicimos final, que es más adelante. Fija todo el tejido arriba, pásame la lírica. Esto lo valora mucho el paciente y no se gastan sino unos segunditos y dejen allá un poquito de anestesia. Marcorcito. Además también sirve, porque como trabajamos con epinefrina, para hacer que la arteria temporal, que es un vaso elástico y grande, pueda correrse un poquito y que cuando pasemos al siguiente tengamos menos riesgo de poder lesionar. El sitio para donde ustedes van a recanular, pues también lo escogen dependiendo de lo que quieran hacer. Si se van justo al lado, si quieren subir un poquito más, o si se mantienen en el mismo plano. En el mismo plano, sí, digo, en el mismo vector. Arriba y ya revisamos. Esta es un pedacito de nuestro cuerpo, alguno que acá. Quiero un pelotito. Un segundito. Un pinchacito de aire. Aquí recuerden que el riesgo es de la vena centinela. Y cuando trabajen tercio superior, pues siempre intenten tomar el ligamento por encima de la ceja
para que esas arruguitas queden muy cerca del cuero cabelludo y no queden tan visibles. Una vez ya estén con más de la mitad de la porción de las espículas en la fascia, pues hay que mirar si vale la pena seguir avanzando o si el riesgo ya es muy grande, porque a veces uno ya siente mucha resistencia y si lo que les falta de hilo es solamente la porción que no tiene espículas, no lo vale que lo sigan intentando o que lo hagan con mucha fuerza. Siéntate. Ese corrigió mucho más rápido porque tenía menos flacidez, entonces con un solo hilo pues ya ustedes ven que eso pues no necesita más, ¿cierto? De pronto en esta zona un poquito más de soporte, entonces voy a pasar otro más arriba, pero para trabajar este ya estamos bien. Mira para allá por favor, Lourdes. Mejora la estructura malar y mejora por completo la estructura del tercio inferior. Como ella tiene acá su cicatriz, pues realmente no sería justo pasar un hilo por ahí en un tejido tan atrófico. Exacto, entonces pues vamos a terminar a hacer este y de pronto ya con eso es suficiente. Otro hecho. Con este completaríamos 2 sobres. ¿Un hilo más? Acá a este lado yo tengo más resistencia para el paso, entonces tengo menos espículas que quedan en anclaje y por eso necesité más soporte de esa zona. Si yo salgo y veo un poquitico de hilo, pues la idea es que vuelvan y lo recanulen, porque si ustedes lo traccionan, él se va a salir. Acuérdense que ese solo es depilación. Regálame los micrófonos. Siéntate. Bien. Es un resultado muy bonito, se va a mantener. Yo ya hice mi 50%, utilicé lo mejor, hice lo que más podía y lo que más sabía. Ahora el otro 50% es el de ella. Debe dormir 2 semanas con un cuello viajero. No puede apoyarse de un lado y del otro porque va a lesionar el tejido y va a hacer que las espículas se desangren en algún punto. No puede comer cosas duras ni grandes, no puede hacer aperturas bucales grandes, no puede comer perro caliente, hamburguesa, bueno, no sé, ayúdenme, chicharrón de pescado, de camarones, esas cosas no puede comer.
no puede tener relaciones sexuales de sexo oral porque no puede abrir la boca. No, es en serio, tienen que decirle todo al paciente porque ellos no ven eso. O sea, yo les digo, no pueden comer perro caliente y luego van y hacen otras cosas. Entonces no pueden nada de eso, o sea, no pueden. Ninguno, exacto, eso queda claro. Debe evitar fuentes de calor directo, sauna, turco, jacuzzi, eso es importante. Ojalá que no se cepille el pelo ni haga ninguna de esas cosas en los siguientes 3 días. Acetaminofén como la única medida para paracetamol para el manejo del dolor, 1 gramo cada 6 horas. 10 es el dolor más terrible de tu vida. ¿Cuánto te dolió? 1 es que no te dolió nada. Ajá. ¿Y como qué? 4, 5, 2. Entonces ella va a venir en 1 año con alguno de ustedes a hacerse hilos tensores de nuevo, no tengan la menor duda. Es un resultado lindo, es un resultado rápido, eso que yo soy como habladora, pero si lo hacen sin hablar tanto, seguramente no quita mucho tiempo de la consulta y les va a ir muy bien. Si adicional a eso le hacen unos soportes con unos secas, si adicional a eso le ponen una gotica de ácido hialurónico para sus ojeras, o le mejoran un poquito los labios con hidratación, los va a adorar. Ustedes pueden hacer un tratamiento muy completo que realmente la rejuvenece y la armoniza sin necesidad de una cantidad de cosas exageradas. ¿Listo? Muchas gracias, Lourdes. Es una excelente consulta. Vamos a hacer una paciente para cejas, un tercio superior. Ella no es una candidata para compliance porque tiene un ojo muy pequeño, pero vamos a lograr hacer un poquito de apertura de su mirada para que ustedes también vean modificaciones de la técnica y que sea fácil pues, para manejar los pacientes. ¿Preguntas? ¿Lo vieron fácil? Disculpe, doctora, comentó usted que no podía dormir. ¿Cómo debe dormir? Se les envía un cuello de esos de viaje y deben mantener esa posición supina por lo menos 2 semanas. Sí, boca arriba. Yo les digo 2 semanas, yo creo la verdad que ninguna me hace caso en las 2 semanas, pero por lo menos son un poquito más conscientes de cuidarse. Eso es importante. Todo lo que ustedes vieron ahorita se ve fácil y lo es, pero tienen que activar su dopamina para que no se les olvide. Entonces, ojalá que en la siguiente semana pongan hilos. Es la única manera de que ustedes fijen ese conocimiento, que vean que así de fácil como lo vieron acá, a pesar de los nervios, del público, de todo, es igual de fácil en su consultorio. Y empiecen a tener esa destreza porque solo nos lo va a dar el hecho de poner hilos y poner hilos y poner hilos. Dime, doctor. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto agradecerle por su excelente ponencia. Como le dije al doctor Íñigo, yo soy el lunar dentro de esta conferencia porque yo soy cirujano de cabeza y cuello. Lo mío es ver otro tipo de patologías, pero por aquí con mi colega hemos tenido la oportunidad de poder venir y asistir. Voy a hacerle una pregunta que guarda relación con un tema funcional estético, porque dentro de la patología quirúrgica de cáncer de cabeza y cuello hay el cáncer de parótida, donde hay lesión del nervio facial, correcto. Entonces, la caída, la simetría facial asociada por esta pérdida de la continuidad del nervio genera pues una simetría en el paciente que no solamente es un problema funcional y estético, sino también es psicológico en el paciente. Se podría utilizar estos hilos sensores para al menos mejorar durante todo un año esas deformidades en el paciente asociadas a la lesión del nervio facial. Doctor, sí se puede. Nosotros trabajamos en Colombia con una asociación, los pacientes que tienen parálisis facial del tipo que sea, guardan un grupo de apoyo porque realmente es lo que tú dices, su calidad de vida se afecta mucho. ¿Qué hemos visto en la práctica? Que necesitas más vectores. O sea, esto que yo hice con 2 sobres me gasté o me sobraron hilos. Me sobró un hilo, o sea, me gasté 7. Necesitarás por lo menos 7 de ese lado de la parálisis y debes manejar con mucho cuidado el tema de la simetría para que trabajes casi que solo una hemicala, dependiendo de cómo esté lo otro, o haciendo en el otro lado simplemente puntos muy pequeños o solo 2 vectores, una cosa que siempre dé el equilibrio. Pero lo trabajamos con mis compañeros en Colombia, es un tema muy bonito porque la gratificación que recibimos en este tipo de trabajos globales, porque ellos sí mejoran mucho. Tenemos muchos pacientes de parálisis facial, sobre todo para el manejo de ptosis,
Y bueno, de todo esto de mi cara, los resultados son muy buenos. Así que te invito a que esta semana siguiente te toque a ti los pacientes de parálisis para que los puedas hacer porque te va a ir súper bien. Te van a adorar. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Ay, no te veo ya. Sí, mi consulta era, ¿usted siempre recanaliza el hilo? Porque he visto la colocación de otros doctores en otras conferencias que solo colocan el hilo, traccionan y lo cortan al borde de la piel. Les recomiendo que lo valore, lo que te decía, si lo que vas a recanular es una porción en la que no hay espículas, no te arriesgues otra vez a tener ese problema de pasar por la zona y de generarle dolor al paciente. Pero si tú tienes una porción importante de hilo, recanalízalo porque es que toda esa poliosanona va a tener un efecto de estimulación, de ese lifting autobiológico que hablamos al inicio, entonces sí te va a proveer mejoría. Nosotros ya estamos trabajando hilos de monofilamento para pacientes con alopecia, los resultados han sido muy interesantes y muy buenos, entonces todo lo que lleves hacia parte temporal te va a ayudar en lifting y en mejoría de la calidad de la piel y de la zona del cuero cabelludo, no le va a hacer daño. Entonces lo único que sí deben es valorar qué cantidad de espículas tienen. Si también tuvieron un primer paso difícil, sangró o esto, pues mejor que no. Pero si no, la idea sí es que lo aprovechen al máximo. Yo ya casi no uso tijeras, la verdad, siempre hay que tenerlas, pero pocas veces las utilizo. Bueno, Miriam, siéntate por favor, es una paciente que tiene un ojito muy achinadito, ella no necesita un Foxy Eyes. La técnica de Foxy Eyes se basa en que ustedes, esa línea que yo les dije que no tocaran, que es 1 centímetro por detrás del canto, la utilicen y pasen un hilo justo en este punto para que hagan esto. Tiene que ser un ojo grande, porque si no, pues por supuesto se va a ver muy limitado y anatómicamente no le va a quedar bien. Levanta las cejas. Mira, no tiene toxina aplicada, entonces lo que se hace es que se le pide al paciente que eleve las cejas y marcamos su punto de mayor elevación. El punto de mayor elevación y la cola de mi ceja va a ser la zona del tercio externo que yo voy a trabajar. Lo pueden medir o simplemente con el ojo y la guía, más o menos es la mitad de este punto, mi primer hilo, mi primer vector. Puede que yo con ese ya obtenga el resultado que quiero. Y si no, pues trabajaré la cola de la ceja para dar un poquito más de soporte. O sea que en mi sobre vienen 4 hilos y yo me programo para hacer 2 hilos de un lado y 2 hilos del otro. Si me sobraron hilos, pues son ustedes muy buenos, no pasa nada, pero cobraron un procedimiento. Y si necesitan otro, pues ya lo tenían contemplado, entonces tampoco va a pasar. Levántame el otro ladito. Con Miriam hay una cosa importante y es que más allá de que tenga mucho compartimento grasa acá en el look, tiene el arco ciliar muy prominente. Entonces si yo elevo mucho las cejas, pues también tengo que tener mucho cuidado de que esto no se vea anatómicamente muy raro. Levántame las cejitas. Levántame. Este está un poquito más corto, acá tengo más espacio para trabajar. Déjame verte aquí un momentico. Hay una más alta que la otra, general. Creo que es la izquierda. Entonces vamos a empezar con la derecha, porque luego ya sabré que tanta tracción tengo que encerrarla del otro lado. Bueno, rinomodelación, creo que ustedes pronto van a tener esos hilos. Los pacientes que más hago de rinomodelación son pacientes ya de rinoplastias previas que buscan un cirujano para volverse a operar y no encuentran, porque gracias a Dios pues cada vez los operan menos y son unos milímetros de gotas que ellos necesitan y se trabaja con hilos de una manera súper bonita. En este punto ustedes pueden trabajar la zona haciendo un bloqueo en supraorbitario.
o del supratroclear, si van a trabajar la cabeza de las cejas también, que es algo que hacemos generalmente en hombres, no en mujeres. Las mujeres queremos solamente trabajar el tercio externo. Pero pues lo vieron con la señora Loburdos, realmente si solo hacemos puntos de abordaje, el paciente está muy confortable y no necesita más allá de eso. Solo en aquellos que ustedes ya conocen, que son muy aprensivos, que todo el edificio se entera cuando les ponen botox o lo que sea, pues a ellos háganles un bloqueo. Pero si no, no es necesario. Ella no le interesa. Bueno, necesita un pinchacito. Antes trabajábamos los hilos ingresando por toda la grasita palpebral y esto era lo que pasaba, nos quedaban todas las arruguitas encima. Entonces, como lo que queremos es apoyarnos en el ligamento orbital que rodea, por supuesto, toda esta zona, pues vamos a tomarlo por encima. Lo pueden hacer en la ceja también, tomando. Pero en la ceja siempre vamos a correr el riesgo de generar una alopecia cicatricial, entonces es mejor hacerlo un poquito más fácil. Acá el bisel es a 45, no entramos perpendicular como lo hacíamos en el tercio medio. Pronto espero les traigan el Petit, que es una cánula 19G, entonces para esta zona es un poquito mejor. Sin embargo, pues el agarre que tiene el Fine, ya lo vieron, pues es una maravilla, ya que siempre tiene sus ventajas. La cánula siempre ingresa mirando hacia el cielo con el primer paso, con el primer hilo. Y la maniobra es igual, que revisen el plano, que hagan tienda de campaña y que cuando bajen no hayan retracciones. Toma aire, necesitas respirar despacio. Préstame la boca, la gripe. Una cosita vas a sentir arriba. Todo mi tejido hacia arriba con mi otra mano fijo, esta la libero, giro de un lado y del otro y salgo. Esta otra mano está súper firme porque yo necesito que a medida que voy sacando la cánula, las espículas queden insertas en el tejido inmediato. Y luego ya verifican la tracción. He tenido médicos que literal el hilo levanta tanto que han tenido después problemas en bajarlo. El paciente luego no puede cerrar bien el ojo, entonces aquí el problema no es que suba, el problema es bajar. Y revisar el espejo, tomar algo. Sí, mejoró. En ella recuerden que mi fuerza de tracción no puede ser exagerada porque es un ojo pequeño, tiene una prominencia de la órbita importante y si le llevo una ceja pequeña muy alta, pues no se va a ver tan lindo. Lo que queríamos era abrir la mirada y fíjense cómo el pliegue del párpado está con una apertura mejor. Solo llevamos un hilito, falta el otro, pero sí se le ve su ojo mucho más bonito y ya se le ve delineado tan bello que tiene así todo de gatico. Ese no se le ve del otro lado. El otro lo vamos a hacer en el orbital, simplemente para aperturar. Y van a ver cómo ese mejora un poco el pómulo. Entonces es un vector muy bonito.
Acá estoy un poquito más por fuera de mi cola de la ceja, porque estoy segura que si la tomo justo desde ahí, se va a poner muy chinito el ojo. En este punto siempre digan al paciente que les va a quedar un hematoma gigante, que se va a inflamar. No pasa generalmente, pero si no se lo mencionan y les pasa, pues ahí sí es un problema. Del tercio inferior, la nariz, las cejas, las mamas, los glúteos, lo que más duele son las cejas. Y ella, aquí yo lo sentí, hay un vasito por ahí que está sangrando, entonces claro, eso molesta y duele mucho. Como ya me sacaba el hilo, pues ya no volver a pasar la cánula para poner anestesia, pues no sería lógico. Entonces pueden de pronto hacer acá en el cuero cabelludo unos punticos adicionales, si utilizan procaína estaría bien. Y siéntate. ¿Qué tal? ¿Bien? Es una técnica que en tendencia llegan buscando mucho los pacientes jóvenes. Quiero foxiales, pero pues sabemos que no le va bien a todo el mundo, supuestamente porque realmente si ustedes hacen una variación de la técnica, sí le va bien a todo el mundo. Vamos a hacer el ojito. ¿Ya pasó? Pues solamente que pase el hilo y ya. ¿Te sigue doliendo? Acuérdate que te estamos grabando. Un pinchacito de lo que necesita mamá. Esto está un poquito más alta, entonces vamos a ver si necesita los dos o si con uno solo es suficiente para que. Recuerde que este debe ir acompañado de la toxina botulínica. Si no, pues así yo sepa que estoy usando el mejor material, que estoy haciendo la técnica perfecta, puede empezar a disminuir el resultado porque necesitamos evitar que esté luchando el músculo con el hilo. Verificar siempre el dolor, si está muy superficial duele, si está muy profundo duele. Perdocito del anestésico, no necesitamos que sentir arriba un frío.
fijan el tejido y van saliendo. ¿Ya? Mantener cerraditos porque se usan ustedes y pegados. En el momento que vayan a recanular, siempre hay que tener cuidado de no hacer mucha fuerza porque la fijación es del primer vector y no queremos que se caiga. Está difícil. Préstame la gasita. En estos casos es necesario recanular o de una vez ya le corto. Eso es lo que siempre hay que mirar. Tenemos 2 centímetros de espículas que son de sujeción porque van a quedar al revés. Y el resto es pura polidioxanona. Entonces lo que podemos hacer es cortar este fragmento de hilo que no tiene espículas para que en el momento de recanular yo tenga que avanzar menos. Esa ya será una ventaja. O tomar la decisión y cortarlo ahí. Como es un vector que está inserto en la fascia, pues tiene una fijación bastante fuerte, no hay miedo de que solo cortándolo no vaya a tener fijación. O si me programé pasar 2 vectores y voy a entrar por el mismo punto, pues no sería Además, ideal solo cortar. Además es una piel que sí tiene turgencia, no es una piel flácida total como para nosotros sufrir que no le vamos a recanular. Yo creo que lo voy a cortar porque está muy duro y el riesgo pues sí es vascular. Entonces pues vamos a dejarlo. Mi última fuerza, préstame la técnica. Sí, no se vuelve una regla, pero lo importante es siempre hacer el bien y no hacer más daño. Entonces, si ya lo ves que está muy difícil, lo dejas ahí, siéntate. Y aún así subió alto porque creo que ese lado, como ya estaba más alta, pues iba a tener mayor fuerza. No sé si necesita otro o lo dejamos ahí. ¿Bien? Mirencita, quedaste más hermosa de lo que venías y te portaste súper bien. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad que sigan los consejos y pongan hilos.